Hola, hola, bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Les recuerdo que además de que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast, también pueden vernos en mi canal de YouTube Bien Comer. El día de hoy retomo uno de los temas que más me apasiona, el eje intestino-cerebro. ¿Por qué se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro? ¿Qué es eso del famoso nervio vago? ¿Qué papel juegan las bacterias en la salud mental? Para responder a todo esto me acompaña una gran nutrióloga que además de ser una buena amiga, es una mera fregona en temas de salud digestiva. Con ustedes ni más ni menos que Mariana Camarena. Es un gusto tenerte por acá. El gusto es mío, Fer, de verdad, mil gracias por abrir estos micrófonos y este espacio. Y nuevamente, Ay, sí, compartimos 130 o 135 podcasts sí. con solecitos y ya caldos. perdí la práctica, así que ya me coacharás aquí. No. He tenido la oportunidad de estar con Mariana en algunos congresos fuera y aquí en México también. Acabamos de tener uno del Nutrition Forum buenísimo, donde se tocan estos temas que pudiera sonar de repente muy repetitivo, pero pues es algo muy nuevo, ¿no, Mariana? Que todo se va así como de a cuentagotas, y para que uno pueda discernir todo lo que se aprende, pues al final terminamos diciendo, sigue en estudio, ¿no? Pero hay cosas interesantísimas como esta parte del segundo cerebro. ¿Por qué se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro? Mira, ahí te va. O sea, yo siempre lo pongo así. Desde tu más obscura angustia hasta tu alegría más cañona, está modulada por unas pequeñas criaturitas, microorganismos que son bacterias que viven en el intestino. O sea, esto viene desde el siglo XVIII. Un doctor, el doctor Bichard, que fue el primero que logró identificar en el estudiar la anatomía de las personas, que existía dentro del intestino un sistema nervioso. Entonces, desde el siglo XVIII ya se habla de un sistema nervioso entérico que está 100% ligado al intestino. Y obviamente, pues es como sistema nervioso, ya sabes que si se te alteran los nervios, ¿qué pasa? Te vuelves loco o loca, ¿no? Entonces, desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX, con otro doctor que él fue el que ya empezó a relacionar por qué las personas de repente tenían muy buen humor y no tenían ningún síntoma en el estómago, o de repente si se enfermaban del estómago se ponían de mal humor. Y ahí le da otro giro a la historia porque empiezan a estudiar la parte donde, a ver, si algo altera la digestión o este balance de estos microorganismos porque llegó uno malo, y se altera el estado de ánimo, porque, a ver, te ha dolido la panza, te ha dado diarrea, ¿y qué tal? Te pones mal, no tienes fuerzas ni para respirar. Entonces, todo esto abre cada vez más la investigación, y de ahí ya, hoy se sigue investigando, como dices, todavía falta para atacar varias conclusiones, pero la relación entre si algo se altera tu microbiota, te va a afectar en tu estado de ánimo y viceversa, que es también lo que vamos a platicar ahorita. Y hay cosas como muy obvias, ¿no? Cuando uno de repente esas famosas mariposas en el estómago, cuando veías en la secundaria al niño que te gustaba y dices, ¡ay, no! O que vas a entrar a alguna presentación o lo que sea, o sea, el sentir cositas en el estómago, entonces no es casualidad. No, o sea, es todo el sistema digestivo tiene terminaciones nerviosas. Entonces, o sea, de ahí viene el dicho de se zurró del susto. O sea, literal, sí. Si te asustan muy fuerte, todo el mecanismo de neurotransmisores, dopamina, serotonina, pero adrenalina, pero cortisol, pero bla, bla, tanto hormonas como neurotransmisores que actúan de forma directamente proporcional, afectan cómo reacciona tu intestino. Desde la agrura, que es la parte superior del sistema digestivo, en el estómago, hasta colitis, que es ya el colon, la parte baja del sistema digestivo. Entonces, toda esta alteración va ligada a esa actividad o acción de los neurotransmisores. Entonces, sí hay fisiológicamente está comprobado. Fíjate, ahorita que dijiste lo de la colitis, ¿no? La que le llaman colitis, todo este de síndrome intestino irritable, que es de los temas que más se tocan justo en estos congresos, porque no se sabe si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? Y cómo, pues, que no hay como una solución mágica para todas las personas que tienen, entre comillas, colitis, bueno, llamémosle colitis para que sea para que no se lenguaje entendible. Entonces, que no es, o sea, no es de que dejes de comer fibra o que aumentes tal o que los antibióticos o que, o sea, de verdad es
como muy específico y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, pero fíjate, o sea, ahorita mencionas, ¿no? La recomendación de comer fibra o no, o sea, sí tiene este porcentaje importante porque, así como les decía que tu estado de ánimo está regulado por esas bacterias, o sea, ahí se nos da la capacidad de nosotros modular o alterar esas bacterias. Entonces, dependiendo de lo que comamos, vamos a alterar o vamos a sobrealimentar o a matar de hambre esas bacterias que están en el intestino. Todos los antojos de cosas dulces, por ejemplo, ya se ha comprobado que mucho está modulado porque existe un perfil de bacterias o de microorganismos en tu intestino que están tan acostumbrados a alimentarse de estos azúcares que si tú los alimentas van a estar de buenas y no te van a dar lata, no te van a inflamar, va a estar bien. Pero el momento en que tú quitas azúcar de tu dieta, estos se vuelven locos y te van a pedir y pedir, empiezan a producir sustancias, neurotransmisores al cerebro y decir, oiga, necesito azúcar. Entonces, muchos de los famosos antojos por cosas azucaradas están modulados por estas bacterias. Entonces, tu opción es aferrarte y decir, ahora los mato de hambre, porque el chiste es matar de hambre esas bacterias malas. Entonces, sí mucho es, ¿qué les das de comer a esas bacterias? Y la fibra juega este rol importantísimo en decir, una buena calidad en la dieta con suficiente fibra, la famosa fibra prebiótica, vas a alimentar a esas bacterias buenas que te van a tener de buen humor. Y que si dejas de comer azúcares o no, no va a pasar nada, no vas a tener un mínimo síntoma, simplemente una buena digestión. Ya, y ahí cabe mencionar, para que no se nos confundan, que sí, o sea, Mariana habla de que a las bacterias que no son tan buenas con nuestro organismo son esas que les gusta el azúcar, no digan, no vayan a creer, porque siempre decimos que las bacterias pues no son malas, ¿no? Sí. Y que juegan un rol importante, pero no, ella se refiere a esas que no favorecen tanto, incluso lo hemos visto, ¿no? El tipo de microbiota que tiene una persona, por ejemplo, con sobrepeso y una que no tiene sobrepeso. Exacto. O sea, ahí es donde se empieza a investigar esto y se le pone el término disbiosis, o sea, es esta alteración en el perfil de las bacterias que tiene una persona con un perfil de salud muy bueno contra los que tienen ya enfermedades como diabetes, obesidad, sobrepeso, etcétera. Entonces, está 100% ligado. Es súper interesante todo este tema, Mariana, y también, ¿qué onda con el estrés? Ay, es que ahí está todo. A ver, a mí me encanta y sigo mucho, que nos ha tocado estar en congresos presenciales y virtuales con dos grandes científicos. Uno es el autor de este libro que se llama The Psychobiotic Revolution, que es John Cryan. Síganlo, está también en Instagram y demás. Y otro que es nuestro adorado Emerald Mayer, que es The Mind-Gut Connection. Tiene otro que es The Mind-Immuno Connection. Entonces, estos dos para mí son como los que nos dan la información ya desmenuzadita y fácil de entender en estos libros, porque claro, vienen de estar del laboratorio trabajando con ratas, entonces para explicarlo potencialmente a humanos, pues se necesita. Y te lo juro que, o sea, yo sí se lo recomiendo a los que nos están escuchando, es méchense un clavado ahí si les interesa el tema con estos dos libros, porque ahí explica con peras y manzanas cómo es esta relación. Y uno de los datos que nos impresionó en el último congreso del microbiota ese, era sobre la terapia conductivo-conductual y cómo alteraba pues los síntomas de un intestino irritable, ¿no? Entonces, y se ve cómo a través del control de estos neurotransmisores logras aminorar los síntomas, incluso cambiar la microbiota, o sea, justamente matar a esas bacterias malas y enriquecer a las buenas que van a tenerte con unos síntomas nada desagradables, al contrario, de buenas y ahora sí que con buena digestión. Bien y de buenas. Exacto. Oye, pero fíjate cómo antes, y antes me refiero a todavía, toda esta parte de las terapias, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mindfulness, con bla, 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 muchos médicos siguen tirando de a locos a otros médicos cuando te prescriben una meditación, ir a yoga, al tai chi, tejer, lo que a ti te guste, relajar la mente. Y dicen como que no, porque tiene que ser súper cuadrado, súper... Y hoy, pues ya, no nada más en la parte de microbiota, sino en muchas otras líneas están siguiendo esta parte de las terapias cognitivo-conductual. Entonces eso está buenísimo. Sí, y además, a ver, lo impresionante es que ya se estudiaron estos mecanismos, o sea, ya se identificaron los famosos metabolitos, que son estas sustancias que producen las bacterias,
dependiendo de qué estímulo reciben. Entonces, tú tienes tus bacterias en el intestino. ¿Cómo las estás estimulando? A través de un caminito de estrés, donde hay mucho cortisol, mucha adrenalina, estas hormonas del estrés, o a través de un caminito de relajación, donde todo fluye, etcétera. Y ahí viene, que ahorita vamos a hablar del famoso nervio vago, esta comunicación bidireccional, es decir, intestino-cerebro, cerebro-intestino, con esta producción de hormonas, neurotransmisores, cómo se va cambiando. O sea, al final del día, si tú respiras y estás en un estado zen, tus bacterias van a entrar en el camino de la producción de sustancias antiinflamatorias y relajantes. Si estás estresado, esas bacterias producirán sustancias proinflamatorias, neurotransmisores todavía más agresivos que incluso pueden llegar a afectar la irritabilidad, hasta depresión, o sea, que está también de las líneas que más se estudia. O sea, que se vale decir, no soy yo, son mis bacterias. Totalmente. Oye, platícame ahora sí eso del nervio vago, con peras y manzanas, Mariana. Sí, ¿qué es eso? Porque ya cada vez se escucha más. ¿Sí? Nervio vago, ¿qué es el nervio vago? A ver, todos tenemos hay 12 nervios en la base del cráneo, que es justamente lo que conecta el cerebro con todo el cuerpo. De esos 12, el 10º es el nervio vago, y es el más importante porque es el que logra conectar a todos y cada uno de los órganos del cuerpo con el cerebro. Esto que le da el potencial de que toda la información que el cerebro le quiera mandar al corazón, a los pulmones, a los riñones, al intestino, a todo lo que se les ocurra, pasa a través del nervio vago. Y si de repente el intestino, el corazón, los riñones, le quiere mandar información al cerebro, pasa a través del nervio vago. Entonces, de ahí su importancia. Se dice que el 20% de la información que es de cerebro a órganos y órganos a cerebro es a través del nervio vago. Entonces, ¿dónde está la importancia? No sé si han escuchado la famosa función vagal. La función vagal es como, ¿qué tan sano está tu nervio vago? O sea, hay personas que de repente están como desconectadas. O sea, haz de cuenta que existe incluso cuando les cortan nervio vago, un pedazo del nervio vago por alteraciones en algunos órganos y se entra en desbalance todo. Entonces, ¿cómo tener una buena función vagal? O sea, ¿cómo activo que el nervio vago realmente reaccione y comunique al cerebro con mis órganos y viceversa? Como está en la base del cráneo, una de las grandes recomendaciones es cantar muy fuerte. O sea, échate la ópera en la regadera, canta. Vibraciones a nivel aquí de la garganta. 2, gárgaras muy fuertes. O sea, si tú cada vez que te lavas los dientes haces una gárgara a grado de llorar, así de, ya, o sea, se me va a salir la tráquea, eso ya estimulaste el nervio vago. Otra es como un baño de agua muy fría, por eso los baños de hielos funcionan para activar el nervio vago, porque esta temblorina que te entra, se te corta la respiración, activas el nervio vago. Otra es abrazar por la oxitocina, que es esta hormona que hace que el nervio vago se active. Entonces, abrazar a una persona más de 8 segundos funciona increíble. Y meditar y obviamente hacer ejercicio, que van de la mano con todo esto. Pero bueno, aquí son unas cositas así que todos podemos hacer diario para tener un nervio vago sano y estar, pues ahora sí que poniendo en sintonía esa comunicación. Fíjate qué interesante. Entonces sí se puede estimular físicamente el nervio vago, ¿no? Así es. Supongo que reír también. Sí, claro. Como cantar. Ahí está, ya que mi esposo no se queje cuando canto en la regadera. Debo decir, vamos a estimular el nervio vago. Exacto. ¿No? Oye, y también ahora veíamos en el Nutrition Forum que fue ya hace tiempo, pero pues ahí seguimos rascándole y viendo las conferencias, hubo una muy interesante sobre la relación entre microbiota y Alzheimer. Era con obesidad, ¿no? Y demencia. Mira, justamente el Alzheimer ya se sigue estudiando cada vez más porque, de hecho, ya existe hoy una terapia, sobre todo los pioneros en Estados Unidos, estos grandes científicos donde han logrado no solo frenar el Alzheimer, sino empezar a revertirlo a través de terapias integrales, ya sabes, o sea, sí empezar a hacer ejercicios que mantengan una mente totalmente conectada. El uso de probióticos, hoy se ha identificado algunos probióticos incluso que hacen que produzcamos el famoso glutatión, que es este antioxidante clave en el cerebro, bueno, en todo el cuerpo, pero principalmente el del cerebro, ayuda
para que estas famosas placas ay, se me fue la palabra, pero bueno, es una, hablando de Alzheimer, ¿verdad? ¿Sí no, ves? Pero se forman como unos conglomerados que son justamente los que inhiben la comunicación entre neuronas y entonces se empieza a producir la demencia senil. Y se dice que una persona de 65 años con los primeros síntomas de demencia senil es porque 30 años antes empezó a gestar este problema. Se empezaron a formar esas placas que hacen que tus sinapsis se empiecen a quedar ya sin función. Ahora, es muy curioso. Hay unos estudios donde ven el cerebro de una persona con Alzheimer y otra persona, o con síntomas de Alzheimer y otras que no. Todo esto se ve ya, obviamente, muertos, que abren y ven los cerebros. Y a la sorpresa es que había personas sin síntomas de demencia o de Alzheimer, pero llenos de estas placas. ¿Y sabes cuál fue la diferencia? Que estas personas, en su estilo de vida, nunca dejaron de socializar, nunca dejaron de aprender algo nuevo, hablando de un idioma, tocar un instrumento y ejercitar el cerebro. O sea, si una vía de comunicación, es decir, una sinapsis se trabó por este problema, hay que crear otra nueva. Entonces, nuestro reto es estar creando nuevas conexiones neuronales, porque el cerebro es muy plástico, o sea, es muy fácil de moldear. Entonces, aquí interviene todo el estilo de vida. El dormir es clave para prevenir el Alzheimer, y en la noche, obviamente, es donde se producen todo este balance también de neurotransmisores y de hormonas que al mismo tiempo van a impactar en nuestra digestión y en nuestra microbiota. Sí, y ahorita que dices lo de la microbiota, ahí justo mencionaban que los pacientes con Alzheimer tienen cambios en la microbiota, pero no nada más en cantidad, sino también en diversidad, o sea, el tipo de microbios que tienen, ¿no? Y que yo creo que pues sí tendrá mucho que ver el tipo de alimentación que llevas también durante toda la vida, sí, ¿no? Aunque totalmente. no es lo único, pero se sí. dice que el Alzheimer es como la diabetes tipo 3. O sea, personas con unos hábitos de alimentación ricos en azúcares, en alimentos ultra refinados, básicamente azúcares, por cómo interviene la modulación a ver, la glucosa es la mejor fuente de energía que tiene el cerebro. Sin embargo, el cerebro es 98% grasa. Pero estos mecanismos de decir qué tanta azúcar le voy a meter al cuerpo, qué tanto le voy a promover al cerebro que forme estas placas o no, que van a interrumpirse su comunicación, obviamente viene dado de que si tu consumo es alto en azúcares, pobre en fibra, pobre en antioxidantes, pobre en grasas buenas, pues obviamente las bacterias de tu intestino mandarán esos metabolitos, uno de los más estudiados, los famosos ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato, que es de los que más promueven una desinflamación a nivel sistémica, y entre esta parte pues está el cerebro. Entonces, bacterias alimentadas con fibras buenas, con pocos azúcares, pocos alimentos refinados, que hacen producir mucho butirato y entonces desinflaman el cerebro y desinflaman todo el cuerpo. Por eso es la dieta. Sí, pues miren, ya por algo decía nuestro queridísimo Emerald Mayer que pues tanto el cerebro como el intestino son dos órganos súper complejos. Sí. De estudiar. O sea, y la verdad es que es apasionante toda esa relación, ¿no? Todo este, pues, eje que ya están cuestionando que sí es un eje, que sí no es un eje, que sí, ¿no? O sea, pero bueno, esta cuestión bidireccional es muy, 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 muy interesante. A mí me apasiona ese tema. Y, pues, para cerrar, Mariana, ¿qué consejos darías para cuidar la salud digestiva, pero pues también nuestra salud mental? Claro, totalmente. A ver, yo creo, lo primero que ya dijimos es, tenemos la capacidad, o sea, sí, siéntanse capaces de modular su microbiota. O sea, sí nacemos con nuestra huella, es una huella digital con la que nacemos y demás. Pero si esto ya se está traduciendo en un síntoma importante con algún diagnóstico, como puede ser el síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, etc., ustedes pónganle el nombre que quieran, pero bueno, si ya te está dando lata tu digestión, es un foco rojo y tienes que modularla. La primera, antes de ir corriendo a comprarse un probiótico de estos de pastilla, por favor, la dieta. 1, o sea, tienen que comer suficientes fibra. O sea, se habla de 30 tipos diferentes de frutas y verduras a la semana, ¿ok? Pero bueno,
Eso, muchos antioxidantes, frutos rojos, hojas verdes, fibras de buena calidad que están, por ejemplo, en leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, etcétera, cereales integrales de grano entero. Y bueno, por ese lado es dieta, ¿ok? Bajarle a las grasas saturadas, bajarle a los azúcares y listo. 2, estilo de vida. Entonces, si estamos hablando del nervio vago, ya les di aquí unos consejos, la clave es meditar para mantener todo esto. Cantar. Tú dijiste cantar. Vamos a cantar, vamos a divertirnos, vamos a, si se puede, dentro de este mundo pandémico, pues volver a socializar lo más que podamos, porque, ¿verdad?, tiene un impacto muy positivo en esto, volver a hacerlo, y pues es básicamente eso, es un estilo de vida saludable y ya obviamente ir con el profesional de la salud, si ustedes no le saben, a decir, a ver, hay protocolos donde podemos poner algunas cepas de probióticos específicas y ojo, también en el mundo de los probióticos pues no todos responden, es un volado. Entonces yo de repente tengo pacientes que ya le ha funcionado increíble, a mí no me funciona, Mariana. Pues sí, o sea, es probar, no te funciona. ¿Cómo vas a saber que te funcione? Ver el beneficio, es decir, menos inflamación, menos irritabilidad, mejor estado de ánimo, menos fatiga, etcétera. No, y hablar de probióticos farmacéuticos es todo un rollo porque en realidad son balazos al aire. O sea, por más que te pongan el nombre y el apellido del probiótico, que son pocos los que ponen, y la cantidad de bichitos que debe tener el producto, y además, por si fuera poco, ver si los bichitos siguen vivos y si van a llegar vivos cuando los consumes. Entonces son muchas cuestiones y yo creo que aquí volvemos a lo que hemos repetido muchas veces, que lo empezaste diciendo muy bien, la cuestión de la dieta, ¿no? Sí. El bajarle también al consumo animal, eso es importantísimo, pero también pues igual e incluir alimentos fermentados, que si bien muchos no está probado que tengan probióticos como tal, o sea, quizá el kimchi no sabemos qué tipo de bichitos tiene, pero es variedad, le das variedad a tus bacterias, o sea, al final vas a entrar con diferentes cosas, o sea, yo sí creo en el poder de los fermentados. Todos fermentados, desde los chilitos, los encurtidos, ¿no? Los yogures, hay yogures que ya traen probióticos específicos que pueden favorecer todo esto que platicamos y que además tienen mucha ciencia detrás. Sí. El kefir es otro de los lácteos fermentados que tiene ciencia detrás, que respaldan que sí va a funcionarte, ¿no? Y ya de ahí entrenle a lo que quieran. Pero el chucrut, pero el bla, bla, todos eso. Entonces, entre más variedad, mejor. Sí, ahí está. ¿Y que duerman? Ah, sí, ¿cuánto? Por favor. Híjole, ¿sabes qué? En los estudios se dice mínimo 7 horas. Mínimo, estamos hablando de entre 7 y 9 horas ideales, ya en adulto. En niños ni hablar, o sea, 10, 12, por favor. Luego veo niños que se duermen a las 11 de la noche. No, o sea, el cerebro de un niño tiene que de verdad desarrollarse sanamente, dormir temprano. Y beber agua, natural. Beber agua. Dinos cuánta. Mira, ahí les voy a dar un tip. Su peso en kilos por 0.035 es la cantidad de litros que debes de consumir de líquidos al día. Líquidos, ojo, no es solamente agua, porque a veces tenemos a alguien con un peso muy elevado que por 0.035 le sale, pon tu 3.8, y dice 3.8 litros, no, puedes quedarte en 2.5 de agua y el otro litro en una sopa, pero el té, pero el licuado, pero el bla, bla, bla. Las frutas, verduras, agua, exacto. ¿no? Ahí está, pues ya saben, y pues terapia cognitivo-conductual, si es posible, y meditación, yoga, tai chi, tejer, lo que les guste, ¿no? Calmar la mente y dejar tanto los celulares y las pantallas y las redes sociales y todo eso. Bajar. Miren, lo mejor es, si no te da lata, pues no le des lata, pero obviamente el que no te esté dando lata a tu digestión es porque estás haciendo cosas buenas. Oye, te está dando lata, es decir, ya empezaste a sentir una inflamación o algo, revisa que cambiaste en tu en tus hábitos, en tu dieta, algo. Y por ahí sigue el caminito, no hay más. Mariana, me da mucho gusto tenerte por acá y ya te comprometí, tienes que regresar a hablarnos de popó. Es que es un tema interesantísimo. Sí. Ver cuántas veces tenemos que ir al baño, qué pasa con los gases, las flatulencias, la inflamación, todo eso. La verdad es que es un tema que muchas veces no nos gusta tocar, pero pues es interesante conocer todos esos datos. Es interesante porque diario, por lo menos yo espero que los que nos estén oyendo diario puedan estar no en contacto evidentemente, pero sí sabiendo que hicieron popó.
porque Ay. si no, estamos ya empezando por un problema. Y si no van a hacer Popo Diario, ¿dónde te pueden encontrar? Para que te busquen. Yo en todas las redes estoy como @nutrición activa. Nutrición Activa, y también das consultas. Sí, también, igual, ahí en @nutrición activa están ahí todos mis datos y listo. Ahí está. Busquen a Mariana porque es una buenaza en salud digestiva y en deporte también es una buenaza, atiende deportistas. Y pues nada, ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Gracias, Mariana. Fer, mil gracias y pues vamos a compartir este contenido de hoy muchísimo.